Bueno, pues bienvenidas a este espacio de producciones clandestinas. Mi nombre es María Alcántara, yo soy una de las productoras clandestinas, soy productora y directora, y en producciones clandestinas nos dedicamos a dar difusión, y a hacer producción de cine o de contenido audiovisual feminista. Y pues bueno, Homies and Worlds, la verdad es que tenemos muchísimo tiempo buscándola y no queríamos perder la oportunidad de hablar con Mariana Marín. También está con nosotros Leslie Borzani de Cine La Mena. Muchísimas gracias y un gusto estar escuchándolas, María, Mariana. Y bueno, desde Cine La Mina estamos muy felices de poder seguir construyendo redes de colaboración y hacer posible que este tipo de encuentros sucedan. Estoy muy feliz de poder presentarles a Mariana Marín Romero. Ella es licenciada en comunicación y maestra en estudios socioculturales y de 2016 al 2018 colaboró en el IMCINE como coordinadora del estímulo Gabriel García Márquez para la creación cinematográfica, además de ser coordinadora del programa de formación y coordinadora general de Mercado, Industria y Cine Audiovisual, Mica, que lo extrañamos muchísimo. Y durante el 2019 fue directora académica de la Escuela Superior de Cine y actualmente colabora como productora ejecutiva de Brinca Taller Animación y como productora de impacto del documental que surgió de este taller. Es el documental animado Homie Somewhere Else. Y bueno, este documental, además de haber sido premiado en muchísimos países y también reconocido en México, pues nos interesa por un lado, por ser una producción de animación totalmente hecha en México de forma colaborativa y también por la temática que aborda, que sí es de migración, pero sobre todo es de familia y de nuestro derecho a movernos libremente por los territorios más allá de las fronteras. Un honor tenerte, Mariana, ahora de esta forma virtual. Homies Somewhere Else forma parte de la programación de Exhibir también es hacer cine en esta edición 2023 y pudimos tener tanto a Mariana como uno de los realizadores, Jorge Villalobos, en una función dentro de SEA, de la Universidad de Guanajuato, y ahí nos enfocamos mucho a la producción de animación, a tener un encuentro con jóvenes que estén interesados en esta parte. Entonces creo que es un trabajo del cual se puede rescatar muchísima carne, pero también del trabajo excelente que ha hecho Mariana, tanto en la producción, pero también buscando estos vínculos con espacios de exhibición y con otras pues colectivas que tratan el tema de migración, de juventudes. Y pues bueno, qué gusto poder estarlas escuchando y seguro que quienes escuchen esta conversación saldrán con la cabeza volada de todas las posibilidades de la animación. Claro. No, pues muchas gracias a ambas. La verdad es que una de las cosas más bonitas que nos ha dejado a todos Homies Umbrellas en diferentes aspectos y niveles creo que ha sido encontrar estos espacios, encontrar gente que quiere dialogar, encontrar gente que le interesa establecer algún tipo, ¿no? de conversación y sobre todo de escucha. Creo que yo he aprendido muchísimo también a partir de poder compartir esta película con proyectos como ustedes. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida. Súper. Pues bienvenida, Home Somewhere Else. Bueno, me encantó, creo que es la primera vez que veía en unos créditos el término animentary y se me hizo muy hermoso, se me hace como es exactamente lo que es, ¿no? Es un documental animado, sigue tres historias de tres diferentes casos de migración o de movilidad humana con las voces de jóvenes, ¿no? Cada relato tiene un estilo de animación diferente y quería empezar, si pudieras comentarnos, Mariana, un poquito qué los llevó a elegir el estilo de cada animación y el hilo, o sea, como que es muy evidente ya al final cuál es el hilo conector, ¿no? La poesía, la historia del deportí, pero ¿qué es lo que los llevó a elegir como el estilo por historia o por protagonista? Creo que en Brinca, Taller de Animación, que es como la compañía productora y sobre todo los directores, que son Carlos Hagerman, Jorge Villalobos y otro de los socios que también es productor, que es Guillermo Rendón. Yo llegué con ellos cuando ya había como una propuesta de hacerlo así, pero creo que en retrospectiva te das cuenta que es como una característica del estudio. Yo creo que una de las cosas que más me admira de su trabajo es
cómo, y creo que te lo exige la animación, cómo entender algo que yo llamo como la textura de la historia, ¿no? Como que tiene que ver justo con que no tienes la imagen, o sea, no tienes una entrevista, no tienes estas referencias de animación como tal, y creo que ahí se agrega como esta segunda parte que tiene que ver con la escucha y en términos de producción, con qué elementos cuentas para poder hacerlo, porque también si no está encuadrado todo en este mundo de producción, pues te puedes meter en un proyecto que puede ser muy bello, pero irreal en términos de producción. Y en ese sentido, lo que ellos proponían o tenían como muy claro inicialmente era que en el caso de Jasmine, eh, toda la animación, que es la primera historia, está basada en unos dibujos que hizo Jasmine al momento en el que Jorge le pide como platicar con ella, pero se da cuenta que tiene que romper el hielo. Y ahí viene todo el bagaje de Jorge que viene de trabajar contenidos para infancias, ¿no? Entonces, en un proceso pues, de reflexión nos percatamos de que esa es la manera de contar la historia y creo que eso obliga a repensar qué vas a hacer con las otras historias. En ese momento solo existía la historia de Jasmine y la idea era solo hacer una historia de Jasmine y hay un cortito muy chiquito que es como el origen de la película de 2 minutos. Y después de ese corto es como, claro, deberíamos de hacer algo más grande, deberíamos de hablar de más historias, pero sobre todo también en términos de producción, pues el estilo de Jasmine es muy bonito, pero es muy complicado de trasladar a otras historias que no se cuentan desde esa voz, para empezar, que un poco lo que les digo de cómo se construye esa textura, ¿no? O sea, los crayones y la animación, que es muy fina la animación, ¿no? En esa historia, porque hay que hacer expresión con palitos y bolitas y rayitas, ¿no? Y generar emociones. Pues va muy acompañado de la voz de Jasmine, que claramente estamos, ¿no? Nos mete a un mundo infantil que no es ingenuo, ¿no? Y tiene una capacidad de relato muy, muy espectacular. Al tener la segunda historia, que era la historia de Evelyn y Elizabeth, Carlos conoce en un, como muy casualmente, en un museo, no me acuerdo de qué ciudad, perdón, pero el trabajo de Aura Moreno Lagunes, que es una pintora de Querétaro, artista plástica especializada en retratos de mujeres. Ella trabaja la acuarela y retratos de mujeres. Entonces, bueno, también, ¿no? Es como esta conexión a entender que era una historia de dos mujeres, ¿no? De dos mujeres, de dos hermanas, donde hay mucho cariño, donde hay mucho esta exploración emocional sobre querer que les vaya bien a las dos, ¿no? Pero que no necesariamente lo pueden hacer juntas como sería su deseo. Y entonces, bueno, ahí entra este juego de las acuarelas de Aura, siempre vienen acompañadas de objetos reales, ¿no? O sea, como tiene la acuarela y entonces puede poner como un pin o un pedacito de tela, ¿no? O estos elementos que también te hace como aterrizar, ¿no? En esta cosa etérea que tiene la acuarela, en estos elementos también como muy cotidianos. Y luego con José Eduardo, que es además, ¿no? Un gran contador de historias, es su naturaleza, ¿no? Contar, lo puedes escuchar, contarte lo que quiera y ahí te va a tener. Y en ese sentido, pues nos remitía mucho a la novela gráfica y a la capacidad que tiene la novela gráfica de los trazos y las luces, ¿no? Para contar esta historia que además, como era contada, pues requería de estos elementos que tiene la novela gráfica. Y luego la parte de encontrar cómo lo uníamos, que siempre estuvo desde el día uno, es una película, no son 3 cortos, pero, o sea, eso lo sabemos nosotros en el papel, cómo le hacemos, ¿no? Para que el público lo sienta como una película. Había muchas opciones, pero que creo que también es como esta idea de entender lo que te da y lo que tienes en términos de tu película. José Eduardo hace spoken word sobre su experiencia de deportación. O sea, esa es como su parte artística, como el deportí, es esta poesía a través de la cual expresa todo este tema que a nivel emocional él vivió.
y que de alguna u otra forma creíamos que era mucho más fácil pedirle hacer a él una interpretación sobre otras dos historias que, aunque no conocía de primera mano, podía tener una lectura a propósito de, y básicamente esa fue como una de las últimas decisiones de producción, de decir, pues son los poemas, ¿no? Son los poemas lo que nos permite, desde la voz de ellos mismos, guiarnos sobre lo que vamos a ver. Sí, claro, la verdad es que, o sea, justo como los poemas, todo lo que él dice, siento que resuena mucho en general, ¿no? O sea, bueno, a mí me movió mucho toda la historia de Evelyn y Elizabeth, porque también mi familia y yo vivimos como en diferentes lugares. Entonces, esta parte del poema que él dice que los celulares se vuelven como el medio, o sea, que vivimos a través de pantallas, ¿no? Y experimentamos la familia a través de pantallas, a mí me movió muchísimo, ¿no? O sea, se me hizo como, claro, así es mi familia, o sea, yo hablo con mi hermana, hablo con mi mamá y así es como vivimos porque no vivimos en la misma ciudad. ¿Cómo, cómo creen ustedes, o desde qué punto de vista sienten, si, o sienten ustedes que la migración es un tema universal? Sí, totalmente. Yo creo que el desafío más grande de este proyecto era, contrario a lo que a veces pasa con el documental, de esta investigación de un caso que a veces no sabemos o que no tenemos tan conocido. O sea, aquí estamos hablando de un tema que ha estado presente en, en la academia, en las noticias, en el documental, en el cine de ficción. O sea, ahí está. Y creo que ese es uno de los como de lo que había que tomar en cuenta, o sea, que lo que nosotros podíamos aportar, si realmente nos interesa hacer una película para hablar y dialogar con otras personas, era la forma, lo que nos iba a permitir establecer un diálogo. Un primer elemento es tener sus voces, porque tener sus voces lo que hace es que tú conectes con la emoción. Por ejemplo, cuando a Iván se le quiebra la voz contando un poco de la situación del estrés con el que vive con Jasmine, o sea, no hay manera de que eso te lo dé una voz actuada, ¿no? Y ese era otro tema, o sea, tampoco hay como mucho espacio para hacer un retake. O sea, es lo que tienes, es el elemento, pero es el elemento más bonito, ¿no? El elemento de la emoción. Y en ese sentido, las emociones son como esta cosita que te permite relacionarnos y no los datos, ¿no? No el contexto, no la situación. Creíamos que el tema, o sea, al final es un tema local porque esa es nuestra realidad en el sentido México-Estados Unidos, pero afortunadamente la película ha viajado por otros lugares. Tuvimos una experiencia muy bonita en Istambul, en Turquía, ¿no? De jóvenes viendo esta película y pudiendo relacionarse justo con el nivel emocional, ¿no? Desde que nos enteramos que existía la peli, la verdad es que la hemos seguido porque nosotras tenemos dos proyectitos de animación y la migración también nos mueve mucho, entonces estábamos de que las más fans de Facebook, las más fans destacadas, y justo vimos pues esta parte de su gira Between Dos Mundos, aparte obviamente de súper importante mencionar, ¿no? Estuvieron en Annecy, han estado en un montón de festivales de animación y también de festivales aquí de México. ¿Qué es esto de la gira Between Dos Mundos? Y también nos contaba Leslie, que eres productora de Impacto, que creo que es como un rol medio nuevezón en las producciones. Entonces también si puedes elaborarnos un poquito qué es una producción de impacto. Claro, yo vengo vengo muy de caminos como que se han ido entrelazando. Entonces yo hice mi tesis sobre audiencias de cine de jóvenes en Tijuana. A mí como que esta pregunta de los públicos y los jóvenes siempre me ha resultado muy interesante. Y sobre todo como entender a los jóvenes como actores fundamentales en este momento para pensar los futuros, ¿no? Del mundo, totalmente, aunque suene como muy contundente. Y justo ahora hay como esta cosa dentro del cine que viene como mucho más del
pues Estados Unidos y Europa de decir, hacer campañas de impacto, pero la realidad es que en México hay una tradición que creo que tiene que ver con el contexto de realizar el documental como un espacio de resistencia en algunos casos y también como un espacio de protesta y en algunos casos como, ¿no? Casi una acción directa. Yo pienso claramente, ¿no? En Presunto Culpable, ¿no? En esos años y que también tenía como un llamado a la acción muy, muy específico. Y bueno, ahora hay como esta reflexión de decir, hay públicos y personas que se pueden ver beneficiados de ver tu película y además creo que también es una respuesta un poco a esta pues este público documental que no es tan amplio como el cine de ficción, aunque sí existe, o sea, como sí hay gente fuera de nuestro mundo cinematográfico al que le interesa ver estas cosas. Entonces, bueno, eso se llama ahora campañas de impacto, es como el concepto que le hemos puesto, pero que ya mucha gente viene trabajando, y yo la verdad que por chismosa, básicamente, cuando estábamos hablando de esto, Carlos y Jorge siempre decían como de, es que no, le hicimos animación también como para llegar a un público más joven y que llegue a las prepas y el mercado educativo y demás, pero así como lo platicábamos, ¿no? Y yo ya traía esa cosita, como que había visto el documental de Huicholes, de Paola Estefani, que era la productora de Impacto, ¿no? Pues conozco a Giselle Ibarra, que es la productora de Presunto Culpable, o sea, como esta cosa a mí de poder ir conectando hilitos entre públicos, película y demás, me llama mucho la atención. Entonces le dije, miren, pues si ustedes no tienen alguna productora, como que yo me ofrezco y vamos explorando y la. Y en ese momento dijimos que sí y nadie lo pensó porque aparte era el inicio de la pandemia y nos fuimos, ¿no? Entonces yo iba como pensando y pensando y pensando en algún momento, como que les dije, ¿lo vamos a tomar en serio? Sí. Ok, inscribimos el proyecto al Festival Internacional de Derechos Humanos de Ginebra, que tiene una convocatoria como de mercado, pero para proyectos de impacto nos seleccionaron. Y uno de los objetivos que nos quedó muy claro era acercar la película a espacios de la frontera entre México y Estados Unidos, entendiéndolas como estas comunidades que viven esto todos los días. Y yo soy de Tijuana, como que tenía mucha claridad sobre eso. Entonces diseñamos todo un tour de funciones comunitarias y educativas gratuitas. Nos apoyó económicamente la Fundación Coppel. Fue como un ejercicio muy, muy fuerte en el sentido de la respuesta del público, de que José Eduardo estuviera ahí. En Tijuana, la comunidad deportada está, pues es muy visible todos los días, pero hay como esta idea de esta población que se está quedando aquí, que también tiene un tema de uso de sustancias, y que José Eduardo estuviera ahí como para el Q&A rompía mucho como con esta visión que tenemos del deportado, porque este es un joven, ¿no? Activista, contador de historias nato, que hace cine, y creo que ahí se generaban como estas conversaciones muy, muy interesantes de recuperar eso, o sea, de recuperar la historia y la humanidad de estas personas que vemos a diario en nuestra comunidad en diferentes situaciones, más que juzgar, más que también asignarle responsabilidad por los problemas, ¿no? del espacio público. Y así hemos ido recorriendo la frontera, estuvimos en Nogales, hoy estamos en El Paso, estuvimos en Juárez, y pues básicamente así nos hemos ido un poco por el país. Sí. No, qué chido. O sea, la verdad es que cualquier persona bueno, primero obviamente súper recomendada la película, pero también seguir sus redes. O sea, ver como justo estas fotos de ustedes en la frontera, o sea, o las prepas que han ido, de verdad se me hace como un trabajo de distribución súper interesante en esto que dices que también, pues hay que llevar las obras a los beneficiarios, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? Como, sí, vamos a hablar de migración, pero no pasamos por espacios de migración, sino puros espacios de cine, que sí son importantes, pero pues se necesitan, ¿no? Claro, y sobre todo en mi caso que yo les decía, me encanta que es una película para jóvenes, no van a ir al cine, o sea, ellos no van a ir a ver Homie Somewhere Else, y menos si se estrena al lado de Marvel
Claro. ¿no? Y no es su culpa, ese es el ecosistema audiovisual donde vive. Entonces, justo es cuál es nuestra estrategia. También como que pensamos, pues justo también a preparatorias donde hay estos morros que sí viven en otra realidad y que a lo mejor algún día sí van a estar en un puesto de toma de decisiones, que esto les pueda detonar ciertas preguntas, pero también al que lo ve todos los días en su comunidad. Una chica en Tijuana le decía, ¿no? Ay, yo soy Evelyn, ¿no? Y mi hermana es Elizabeth. Es como, ya, o sea, nomás que tú escuches que le pusieron atención a eso y que puedan como relacionarse desde el lugar que quieran, ¿no? Lúdico, mucho más emocional, pero que puedas ver que conecte. Eso está padre y creo que eso es algo que en temas de distribución tenemos de repente que darle esa pensada cuando tú sí quieres que tu película tenga un alcance. Va, qué chido. Igual quería preguntarles, bueno, preguntarte, el proceso de imaginarse la película siempre fue en animación. ¿Qué fue lo que les fue diciendo que esta era un animentary? Sí, es un estudio de animación, básicamente brinca de cómo mantener estas conversaciones de estos temas de repente tan complicados. Creo que nunca lo imaginamos no animado, o sea, siempre fue animado y siempre fue esta exploración, ¿no? Que también buscaba ser estéticamente lindo, o sea, que gozaras también al verlo, porque eso es la otra cosa, o sea, que lo puedas gozar al ver, aunque sí también te estamos contando algo que no está tan padre. Sí, y sí es, o sea, de verdad muy, muy gozado. Toda la parte de las acuarelas a mí se me hizo preciosa, las manitas, como amasan o la familia chiquita me encantó, porque pues claro, están en su celular, entonces es chiquita su familia y se la lleva así. Y ya hablando más como del estudio y también como, pues de la producción en esta película, ¿cómo ves tú o cómo fue su experiencia en la diversidad de los roles de producción? Creo que estamos como justo enfrentando. Yo soy, o sea, en el estudio somos 4, 5, 6 socios y yo soy la única mujer. Entonces, se vuelve muy complejo porque em, a mí me gusta mucho trabajar con ellos y fue una decisión como muy difícil, porque era como, yo veía también a todo mundo así de hacer sus colectivos y las mujeres y, ¿no? Como estos esfuerzos y yo me siento muy a gusto trabajando con puras mujeres. Pero luego estaba esta otra oportunidad de hacer algo que también me gustaba y que también quería explorar y no quería dejar de lado por esto, que sí entré como con mucho miedo. Y creo que lo que nos ha resultado a nosotros es como entablar estas decisiones, estas pláticas y estos diálogos difíciles y saber que van a existir, porque claramente estamos viendo el mundo de diferentes maneras. Un poco en mi caso, muy, muy específico, como que siempre con ellos, esto mismo que les estoy diciendo, eso mismo lo saben, no les sorprendería para nada escucharme aquí diciendo esto, que es yo lo que entendí que a lo mejor puedo aportar acá es que quiero que sea un espacio seguro para las mujeres que colaboren con nosotros. Y eso tiene que ver con la producción y tiene que ver con decir, pues a lo mejor, o sea, nos va a tocar porque no estamos exentos, no porque seamos, y son muy buenos tipos y me encanta trabajar con ellos, pero estamos en un espacio donde seguramente muchas de nuestras prácticas no las hemos reflexionado y creo que también nos sirvió en términos de ser sinceros, ¿no? Claro, no, es súper necesario. Qué bueno que estés en estos espacios, ¿no? Y que tengas como esta incidencia para que, porque también creo que permea en sus siguientes producciones, aunque no estés tú. Y es importante que estemos ahí, que seamos como, pues sí, que vociferemos como estos sentimientos y este cambio que queremos ver, aunque vayamos como aprendiéndolo en el camino. Y ya nada más, pues para cerrar, si pueden compartirnos dónde vamos a poder encontrar Home is Somewhere Else. Ahorita aquí en Guanajuato con Cine La Mina y en otros espacios donde la podemos ver. Pues ya vamos de salida, casi, casi. Estamos como intentando ver alguna posibilidad de VOD, o sea, a lo mejor como ver si la ponemos disponible como en renta en Vimeo o en alguna otra plataforma. Un poco esperamos ya tener esa posibilidad
antes de que termine este año. Va a ser algo independiente, o sea, no tuvimos suerte ni público con las demás plataformas, entonces, bueno, ahora estamos también investigando cómo le entramos nosotros de manera independiente. Súper. Pues muchas gracias a las dos, ya se nos va a acabar el tiempito, fue un gusto tenerlas y pues a todas las que nos vean les recomendamos Home is Somewhere Else. Gracias. Gracias. Is everybody in? We're son, we're daughter, we're the ones between those mundos. 3 stories out of millions of others. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. My mom is a dreamer, and she'll be at risk of a deportation. Mi papá siempre nos decía que you always gotta be ready for anything that comes. There goes that stupid Mexican. I can't go back to Mexico and see Grandma because that means I will have to cross the border again. It was horrible. Por no llevar papel. We're still gente clandestina porque no nos dejan soñar. Me empezó a caer todo el 20 de esto sí está pasando de veras, you know? I'm the only U.S. citizen in my family. I can say something and I can defend myself and my family. Esta palabra de deportado tenía tanta estigma como si fueras el criminal. I wanted to change minds about all of the undocumented people. My dream come true, or I'm just gonna be stuck in there. You know, I always support you, whatever you do. Dream, roam, wonder.